Bien, comenzamos con estos videos tutoriales de Civil 3D. La primera parte va a ser referida a lo que es el alineamiento con las curvas de transición y las curvas circulares, en caso de ser necesarias cuando el radio mm, es 3000 metros, ya no se utilizan las curvas. Lo primero que les voy a decir es lo que les he venido repitiendo en clases. Las distancias de las tangentes no tienen que ser muy juntas. La distancia entre el punto inicial y el punto PI y entre los puntos PI y el punto final tienen que ser de por lo menos unos 60 metros, digo 600 metros, para un ángulo de 60 grados como mínimo, debido a que mientras más restricciones le pongan un trazado con más curvas, más cercanas y ángulos bastante cerrados, no se puede definir las curvas de transición, las longitudes mínimas de curvas de transición. Bien, una vez dicho eso, pues me queda hacerlo más rápido este tutorial. Utilizamos la herramienta de creación de alineamiento. Ponemos alternativa 1 y ponemos enter. Nos va a aparecer el editor de alineamientos. Lo primero que tenemos que hacer acá es, una vez obtenidos el cálculo de la distancia, de la distancia de la curva de transición para un radio de 250, que es el mínimo, es el criterio de comodidad dinámica 66, el de apariencia 44 y el de peralte o máxima pendiente 22.4. No nos olvidemos también acá, lo más importante, de que esta distancia de L70 hace variar muchas veces la longitud del arco circular. Si bien el arco circular tiene que ser positivo en todos los cálculos, ya que un negativo indicaría que las dos curvas de transición están solapando, es necesario decir que a mayor radio sí va a haber una longitud menor de curva de transición. Puede ser la mínima, que en este caso sea 44, para una comodidad dinámica estable. Pero eso implica que el arco circular sea muchas veces más grande. Así que tenemos que tener mucho cuidado en estas cosas. Por eso, el primer criterio que les digo es que sean de 600 metros y 60 grados. Para esos valores va a dar la curva de transición como lo estamos planteando. En caso de que no dé, pues yo les recomiendo cambien un poco, muevan los PIs y recién hagan este proceso que les estoy explicando. No lo hagan antes, porque de plano no va a dar, o van a tener problemas, van a tener que modificar el radio, modificar el PI, y modificar un alineamiento es mucho más molestoso que cambiar una simple polilínea. Comenzamos entonces y le damos estos parámetros. Definimos 70 como teníamos acá en nuestra planilla, y lo primero que tenemos que hacer es ver que al utilizar el radio 250 acá y acá tenemos el mismo parámetro A de las espirales y ponemos OK y empezamos a dibujar tangente con las curvas, la cual va a dar automáticamente las curvas de transición. En caso de que esté mal definido, pues no va a crear la curva de transición, pues no va a encontrar una solución posible. Lógicamente, cuando hablamos de curvas de transición, es exclusivamente para caminos. Claro que es factible la creación de alineamientos en Civil 3D solamente de curvas simples, pero eso ya es para obras lineales o obras como canales o veredas. Bien, uniendo los siguientes puntos ponemos Enter y vemos que se han creado una curva de transición acá, una curva circular y seguimos yendo. Tenemos que ver todo el elemento, puede que en algún punto no se haya creado. Bien, si no se ha creado un alineamiento, lo que ustedes pueden hacer es, primero que nada, entrar donde se elige el alineamiento, perdón, elegir las etiquetas y hacer variar este botón del PI, mover el PI. No se olviden eso, ¿vale? Por lo pronto, lo que me queda es verificar los datos. No nos olvidemos de que los elementos tienen que ser con la progresiva de inicio, digo la progresiva del PI y el ángulo delta. El ángulo delta lo obtenemos simplemente haciendo un dim angular. Lo voy a hacer de nuevo. Es dim
primo angular y lo medimos entre las dos tangentes. Esta línea es la polilínea sobre la cual nos hemos basado. Entonces es esta y luego este valor y luego este es el ángulo de deflexión, 56.4443. Asimismo, este ángulo, cuando entremos al editor de geometría, este ángulo que hemos encontrado es la suma de estos ángulos. El ángulo para la curva circular y el ángulo para cada uno de las curvas de transición. Sin embargo, tengo que aclarar de que la progresiva del PI para nuestro diseño no es esta. Este PI es otro valor que no nos interesa para las fórmulas que tenemos. Para las fórmulas que tenemos que encontrar esta distancia. Y la obtenemos de manera sencilla. Miren, simplemente tenemos que sumar la distancia. Podemos sumar o podemos eliminar. Uno de dos. Podemos medir esta distancia de aquí hasta el PI y luego podemos sumar y a su vez, como les diría, podríamos sumar la progresiva de acá, esta distancia, tenemos la progresiva del PI real. O podemos hacer este artificio que es bastante bueno, y una de las ventajas del civil es esta: la eliminación del subelemento, que en este caso es la línea. Ponemos enter, tenemos que su progresiva es 604.50. Una vez hecho eso, lo sustituimos en nuestra tabla, 604.50, el ángulo de 56 ya está definido aquí arriba por mí para la verificación antes de esta parte. Tenemos que el inicio lo más importante es el inicio de la progresiva del TI, del PC, del CE y el término de la curva de transición. Hacemos un control Z para que vuelva a aparecer nuestra curva compuesta, nuestra curva de transición, perdón. Y vamos a ver cuándo comienza. Comienza en 434.92. Y nosotros es 434.91. Es decir, existe un cierto rango en el cual vale las fórmulas. Y en este caso esta presión es muy buena. Y podemos verificar muchos elementos en esta herramienta, donde también podemos cambiar los valores para el diseño. Ahora, fíjense bien en los valores. Comenzamos en 434, luego inicia en 504. 504.91, 92, 681, 681.2.2, 751 y 751.2. Es decir, existe una gran correlación. Asimismo, unos valores que podemos verificar es tanto el valor K, el valor P y el valor A. El valor A 132, ya lo verificamos antes, es 132. El valor P de la fórmula es 0.817 y aquí es 0.816. Entonces, quizás por eso es que no se tiene una precisión muy grande, pero tiene una precisión con un error de 1 centímetro las fórmulas, así que son perfectamente utilizables. Nada más me queda que decir de que si quieren hacer algún cambio, pues el cambio del radio se realiza en esta tabla y la longitud de las espirales lo propio para crear una espiral asimétrica, por decirlo, 50K y luego 70K. Obviamente esta es la mínima, tenemos que hacerlas mucho más grandes, pero para nuestro diseño está bien este valor. Finalmente me queda decirte que otra vez, si tienen un problema con que no les crea, el problema está en el PI. El PI es uno de los factores más grandes, aparte de que si en su tabla con los valores de que el PI está todo bien, si la longitud del arco circular es negativa, es porque no existe una curva circular suficiente. Y cambiar el radio, tanto en la opción que les he mostrado anteriormente acá, como acá, no va a hacer la gran diferencia si es que no modificamos ese PI. Finalmente, no se olviden, 600 metros de tangente para un ángulo de 60 grados está bien. Menores de 60 grados, tenga mucho cuidado, en este caso me tocó 56, está nomás. Mucho menores, no les recomiendo. Y no se olviden de que tiene que ser por lo menos 600 metros.